Hola, mis compañeras son Laura y Lourdes y yo soy Isabel. Hoy os vamos a presentar un trabajo que hemos realizado acerca de los tumores. Bueno, este es el índice de nuestro trabajo en el cual vemos las principales partes que van a ser abordadas. Nuestro caso clínico habla de un niño que se llama Marcos, que tiene 10 años, a los 8 años fue diagnosticado de leucemia linfoblástica aguda y actualmente vive con sus padres, tiene un nivel educativo normal para su edad, no tiene ningún tipo de antecedentes a nivel personal ni familiar tipo psiquiátrico, ni tampoco presenta antecedentes médicos ni quirúrgicos relacionados. Esta patología de Marcos fue tratada mediante un trasplante alogénico y bueno, pues para evitar que esta volviera a reaparecer, Marcos recibió quimioterapia, en la cual después de no haber aparecido esta leucemia durante más de un año, fue dado de alta a los 9 años. Tras esto, Marcos fue remitido a la Clínica de Rehabilitación Neuropsicológica La Lois de Valencia por problemas en el rendimiento académico, una clínica que está especializada tanto en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con daño cerebral adquirido o problemas del desarrollo. Esta clínica seguía un enfoque multidisciplinar. Para poder entender mejor la patología que Marcos presentaba, pues bueno, hay que explicar de antemano que el cáncer actualmente se considera como una de las principales prioridades en el ámbito de la salud pública, tanto por la frecuencia que la que suele aparecer y por la mortalidad que esto ocasiona. Bueno, como bien sabemos, hoy en día el cáncer se concibe como un conjunto de patologías en las que el organismo lo que va a hacer es que va a producir un número de células malignas por encima de lo normal, se van a caracterizar con unos comportamientos totalmente propios y con un crecimiento descontrolado. ¿Esto por qué se produce? Bueno, pues porque una vez que la célula cancerígena va a perder la capacidad para morir, se va a dividir de una manera continua y al final va a dar lugar a la formación de unas masas que con su expansión lo que van a hacer es que van a destruir y van a reemplazar los tejidos normales. Por lo tanto, será en función de los tejidos que hayan sido afectados por estas células cancerígenas que anteriormente, como hemos dicho, habían pasado el proceso de la división, pues aparecerán pues, diferentes patologías como tumores, enfermedades hematológicas o enfermedades linfáticas. No obstante, los tumores también se van a diferenciar en función de la repercusión que estos van a tener sobre el paciente. Anteriormente hablábamos de tumores cancerígenos, pero sin embargo existen otros en los cuales el ritmo de crecimiento se va a ver más reducido y no se van a introducir en los tejidos próximos. Estos reciben el nombre de tumores benignos. Como bien se dijo previamente, Marcos padecía de una leucemia, es decir, uno de los cánceres infantiles más frecuentes, siendo concretamente y siguiendo el caso de nuestro respectivo paciente, la leucemia linfocítica aguda, una de las más frecuentes y la que comprende el 75% de las leucemias en la niñez. Se ha visto concretamente que en este tipo de leucemia, una vez que se ha producido el proceso de multiplicación de las células, estas sobre todo van a ocupar lo que es el espacio de la médula ósea y habrán síntomas pues, como sangrado anormal, anemia, mayor predisposición a infecciones. Dado que se trata de una patología en la que concretamente la afectación se produce en el sistema nervioso central, es decir, en la médula espinal o en el cerebro, los síntomas que va a poder presentar el paciente pues serán de cefaleas, crisis convulsivas, alteraciones motoras focalizadas y un aumento de la presión intracraneal. En cuanto a la evaluación, se puede decir que se han utilizado instrumentos de evaluación diagnóstica, entre los que encontramos el WIS-4, que mide la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo, el CPT-2, que mide los procesos atencionales y las funciones ejecutivas como la flexibilidad y la inhibición, el Peabody, que mide el lenguaje y el vocabulario, la figura compleja de Rey, que mide la memoria, y la torre de Hanoi, que se encarga de medir las funciones ejecutivas de planificación y organización. Además, en la evaluación también se hizo uso de la observación, a través de la cual pudimos ver que el paciente trabajó de una forma activa, mostrándose participativo y colaborativo en todo momento. Sin embargo, también pudimos apreciar que se distraía con facilidad y que presentaba problemas para seguir las instrucciones que se proporcionaban, al igual que mostró dificultades en el entendimiento y en la comprensión de las explicaciones. Con la batería del WIS-4 se puede medir la comprensión verbal con la subprueba de semejanza, vocabulario y comprensión, el razonamiento perceptivo con las subpruebas de cubos, conceptos y matrices, la velocidad de procesamiento con búsqueda de símbolos y clave de números y la memoria de trabajo con dígitos inversos y letras y números. Marcos ha obtenido una puntuación percentil 30 en comprensión verbal, 50 en razonamiento perceptivo, 35 en velocidad de procesamiento y 55 en memoria de trabajo. Con la prueba del CPT-2 se pueden medir los procesos atencionales y las funciones ejecutivas. Una vez pasada la evaluación, se ha podido comprobar que respecto a los procesos atencionales, Marcos tiene alterada la atención sostenida y la selectiva, ya que ha obtenido una puntuación T superior a 60 en omisión, variabilidad, error estándar y detectabilidad. Sin embargo, respecto a las funciones ejecutivas, se encuentran preservadas la flexibilidad y la inhibición. Marcos ha obtenido un percentil 60 en la prueba del Peabody, el cual mide el lenguaje y el vocabulario, un percentil 30 en la prueba de la figura compleja del Rey, que mide la memoria,
y un percentil 50 en la Torre de Hanói, que mide las funciones ejecutivas de planificación y organización. Resumiendo todo esto, se puede decir que las principales funciones ejecutivas que se encuentran alteradas son la atención, la comprensión verbal, la velocidad de procesamiento y la memoria. Sin embargo, hay otras funciones cognitivas que se encuentran preservadas, como son el lenguaje y vocabulario, las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo y el razonamiento perceptivo. Marcos va a participar en un programa de rehabilitación neuropsicológica con un seguimiento individualizado en la clínica La Lois. Se propusieron, junto con la familia, diversos objetivos. A corto plazo se quería llevar al día las tareas del colegio y fomentar el uso diario de la agenda. Entre los objetivos a medio plazo destacamos aprobar la mayoría de las asignaturas del trimestre que fueran posibles y conseguir una rutina diaria. Respecto a los objetivos a largo plazo, se pretendía mejorar la funcionalidad del paciente, facilitar la máxima independencia de éste y potenciar las funciones cognitivas alteradas en la evaluación. Respecto a las metas funcionales, se propuso que Marco fuera capaz de mantener la atención más de media hora en una misma tarea, que recordase una lista de la compra de al menos 10 alimentos y que pudiera comprender conversaciones sencillas. El programa rehabilitador se llevará a cabo durante 3 sesiones semanales de tratamiento neuropsicológico, donde cada sesión durará 60 minutos. En cada sesión se van a alternar las funciones cognitivas que están alteradas y con las cuales vamos a trabajar, para evitar así que Marcos se aburra. En primer lugar, se van a realizar tareas de menor complejidad pero que requieran atención y concentración. En segundo lugar, se harán actividades para mejorar la memoria. Y en último lugar, tareas relacionadas con la comprensión verbal y la velocidad de procesamiento. Por último, presentamos un cronograma con las sesiones que se van a llevar a cabo en los meses de mayo y de junio. En cuanto a las actividades planteadas para trabajar la atención, tenemos en primer lugar la actividad Encuentra los oros, que se jugará con una baraja de cartas española y consiste: se le dividirá la baraja la mitad para el niño y la mitad para la terapeuta. Tendrán que ir sacando cartas sin mirarlas y en el momento que salga una carta del palo de oros, por ejemplo, tendrán que poner la mano encima del montón, con el fin de que el primero que ponga la mano será quien se lleve las cartas. La segunda actividad es el juego del lince, que consiste en un tablero que tiene gran cantidad de objetos y tiene una bolsa con fichas, que esas fichas contienen las imágenes de cada uno de los objetos. Entonces, en el momento que se saque la ficha de un objeto, por ejemplo, de un balón de fútbol, el niño y la terapeuta tendrán que encontrar de manera rápida dónde está ese balón de fútbol en el tablero. La tercera actividad es Cuenta tu canción, en la que el niño escogerá una canción de su cantante o su grupo preferido, una canción que le guste, y junto con la terapeuta determinarán una palabra concreta que tendrá que contar las veces que suena en esa canción. Bueno, aquí se puede ver imágenes de cada una de las actividades y se puede ver que en el juego del lince el tablero tiene un montón de objetos y a la mano derecha arriba están las fichas. En cuanto a las actividades planteadas para trabajar la memoria, encontramos en primer lugar la actividad del álbum de los recuerdos. En esta actividad, el niño deberá traer a la clínica, ya sean fotografías o recortes, de momentos especiales en su vida. Mientras crean el álbum, ya sea en un mural o en un libro, la terapeuta le irá preguntando sobre los acontecimientos que están reflejados en esas imágenes. Por ejemplo, si el niño trae una foto en la que está disfrazado, la terapeuta le puede preguntar que por qué se disfrazó de eso, si es que era carnaval o qué hicieron en el cole ese día. La segunda de las actividades es el recuerdo de tarjetas fugaces. La terapeuta le presentará al niño determinadas tarjetas con imágenes de objetos. Se les dirá simplemente que las mire sin ninguna instrucción más y se les retirarán esas tarjetas. Se darán unos golpes en la mesa que harán la función de distractores y se le pedirá al niño que recuerde esas imágenes. La tercera de las actividades es la evocación del objeto, en la que la terapeuta tendrá que escoger 10 objetos de una caja y el niño después deberá recordar y nombrar cuáles fueron esos objetos. Y aquí tenemos imágenes que representan un poco las 3 tareas mencionadas. Vale, pasamos a trabajar la comprensión verbal. Para trabajar esta función hemos visto interesante que una de las actividades sea el cuentacuentos, en el que la terapeuta le contará un cuento al niño que sea de su agrado y este después tendrá o que resumir la historia o contestar a preguntas sencillas como qué le ha pasado al personaje o por qué crees que ha dicho esto, o incluso puede hacer un dibujo sobre el cuento para asegurarnos que ha comprendido bien toda la historia. La segunda de las actividades es el dibujo dirigido, en el que se le entregará al niño una hoja con un dibujo muy sencillo, como puede ser una casa o un árbol, y se le darán instrucciones para que el niño vaya dibujando. Por ejemplo, dibuja una manzana al lado derecho del árbol, dibuja un sol encima del árbol, y así sucesivamente.
La tercera de las actividades es la búsqueda del objeto perdido, en el que sobre la mesa o incluso sobre el suelo se colocarán diferentes imágenes de objetos. Se le darán al niño 3 características que describan alguno de esos objetos y el niño tendrá que seleccionar qué imagen corresponde con esas características. Por ejemplo, el redondo se utiliza para jugar al fútbol y es blanco y negro. El niño tendrá que seleccionar la imagen que aparezca una pelota de fútbol. Y aquí tenemos unas imágenes que pueden describir un poco las actividades planteadas. Y por último, para trabajar la velocidad de procesamiento también se han planteado 3 actividades. La primera de ellas es el juego de cartas del Double, en el que todas las cartas tienen imágenes de objetos. Entre todas ellas, al menos uno de los objetos coincide. Entonces se sacará una de las cartas boca arriba en la mesa y tanto el terapeuta como el niño tendrán que encontrar cuál es el objeto que coincide entre su carta y la del centro. En el momento que lo encuentren, lo tendrán que nombrar en voz alta. La segunda de las actividades es el Speed Cups, que hay cubiletes de colores y una baraja de cartas. Estas cartas contienen imágenes de colores de los correspondientes a la de los cubiletes. Por ejemplo, pueden aparecer 4 monos, uno verde, uno amarillo, uno rojo y uno negro. Entonces, el objetivo es colocar los cubiletes en el mismo orden que aparecen esos monos. En este caso, habría que colocar los cubiletes, uno verde, uno amarillo, uno rojo y uno negro. La tercera actividad es el Jungle Speed, en el que se repartirán las cartas boca abajo y habrá un tótem en el centro. Se tendrá que ir sacando las cartas y en el momento que la carta que ha sacado la terapeuta y que ha sacado el niño coincidan, tendrán que ser el más rápido para poder coger el tótem. Aquí están las imágenes y, por ejemplo, en el Speed Cups, que puede ser el más lioso de explicar, se puede ver bien. Por ejemplo, el orden de los globos, empezando por abajo, es azul, verde, negro, rojo y amarillo, que es en el orden en el que se colocan los cubiletes. Pasamos a las pautas de manejo, que en este caso se le proporcionarán a los familiares. En primer lugar, se les dará información clara sobre cómo se va a trabajar con el niño, con el objetivo de que tanto en casa como en el colegio, que posteriormente les daremos pautas a la escuela, se trabaje de la misma manera. Otra de las pautas es recomendar que muestren los sentimientos abiertamente en familia, que no tengan pudor en hablar de la enfermedad, ni de cómo se sienten tanto el niño como los padres. Otra de las cosas que es importante aclarar es que tienen que ayudar al niño a que siga manteniendo sus relaciones sociales, que siga quedando con amigos, que siga manteniendo su red social. Y por último, se les ofrecerá ayuda psicológica en caso de que la necesiten. En cuanto a las pautas de manejo que se le proporcionarán en la escuela, en primer lugar y primordial será mantener un contacto continuo entre la escuela y la neuropsicóloga, con el fin tanto de favorecer el aprendizaje como de conocer de manera recíproca los progresos que se han ido haciendo tanto en el cole como en la escuela. En segundo lugar, en caso de que el niño lo necesitase, sería ofrecerle clases de refuerzo individual para potenciar esos conceptos que se están adquiriendo. Por otro lado, es muy importante que la escuela sepa la necesidad de motivar al alumno para que éste tenga iniciativa y que sea resolutivo. Y por último, sería ofrecer una adaptación curricular en caso de que fuese necesaria. Para poder entender mejor cómo se llevaron a cabo todas estas sesiones, de ahora en adelante explicaremos algunas de ellas. Los primeros 5 minutos fueron dedicados exclusivamente a realizar una actividad con el niño en la cual le preguntábamos acerca de qué tal le había ido el día y qué es lo que había hecho, actividad que por lo tanto pretendía medir la comprensión verbal y la memoria. Durante 10 minutos se realizó la actividad del lince, la cual pretendía medir la atención. Durante los 10 minutos posteriores también se realizó la actividad del recuerdo tarjeta de fugaces, que medía la memoria. Durante 20 minutos se realizó la actividad de cuentacuentos, que medía la comprensión verbal, y por último se realizó la actividad del Jungle Speed, con una duración de 10 minutos y la cual pretendía medir la velocidad de procesamiento. Los últimos 5 minutos fueron dedicados a la despedida con los padres. En la siguiente sesión, la número 12, los primeros 5 minutos fueron dedicados de nuevo al niño como en la anterior sesión. Posteriormente se realizó una actividad de 10 minutos llamada Encuentra los oros, que pretendía medir la atención. Con una duración de 20 minutos se realizó la actividad de álbum de los recuerdos, que medía la memoria. Durante 10 minutos se realizó la otra actividad dibujo dirigido, que pretendía medir la comprensión verbal. Y por último se realizó la actividad del double con una duración de 10 minutos y que pretendía medir la velocidad de procesamiento. Los 5 minutos restantes también fueron dedicados a despedirnos del niño y de los padres. En la sesión número 17, los primeros 5 minutos fueron dedicados de nuevo al niño, tal y como hemos explicado en las anteriores sesiones. Durante los 10 siguientes minutos se realizó otra actividad llamada Cuenta tu canción, que pretendía medir la atención. Con 10 minutos de duración se realizó la actividad de evocación del objeto, que medía la memoria. Durante 20 minutos se realizó la actividad de Speed Cups, que medía la velocidad de procesamiento. Y por último se realizó la actividad de búsqueda del objeto perdido, con una duración de 10 minutos y medía la comprensión verbal. Los últimos 5 minutos, como en las anteriores sesiones, se dedicaron exclusivamente a despedirnos de los padres y el niño.
Y para finalizar, hemos querido añadir una frase la cual dice: son niños y niñas con ganas de jugar, pintar, bailar, reír y sobre todo de vivir. Muchas gracias y esperemos que os haya gustado la presentación.